Hola, buenas tardes. Voy a dar inicio a la clase número 3, donde vamos a trabajar con el módulo 2 y les voy a compartir la imagen para que comencemos a trabajar, ¿ya? El módulo 2 tiene por nombre Interacciones Físicas, específicamente vamos a estudiar la electricidad, ¿ya? Entonces, vamos a ir al texto del módulo 2. Permiso. Vamos a colocar acá. Y vamos a leer la primera parte para recordar un poco la materia, ¿vale? Así que les dejo de conectar acá y les comparto otra vez el Safari. Bien, dice lo siguiente. Carga eléctrica y corriente eléctrica, ¿ya? Acá está el texto. Dice, Curicó, totalmente irregular fue la vida de los curicanos durante la mañana de ayer, ya que a partir de las 3 de la madrugada se produjeron al menos 5 cortes sucesivos de energía eléctrica. Las causas del corte se deben al robo de cerca de 1 kilómetro de cables de alta tensión en la zona de Itau. Los primeros problemas los enfrentaron los trabajadores cerca de las 5 de la mañana, ya que debían salir a sus trabajos de temporada. Las calles estaban completamente a oscuras. Luego de algunas horas, la situación se volvía compleja para el comercio local y empresas en general, ya que no pudieron abrir sus puertas para atender al público. Lo mismo ocurría con las bombas de bencineras y grandes empresas que utilizaban maquinaria eléctrica. Personal especializado estuvo trabajando en las torres durante la mañana, de manera que de responder a los miles de metros de cables de cobre de tendido eléctrico de alta tensión que fueron robados por los delincuentes. Malestar y en la mayor parte de la comunidad provocó el corte de energía eléctrica que en muchos sectores paralizó completamente las tareas diarias de producción. Estamos tan acostumbrados a usar la energía eléctrica en nuestra vida cotidiana que solo en momentos que esta falta nos damos cuenta de la importancia que tiene para nosotros y cómo un gran número de actividades que realizamos diariamente depende absolutamente de ella. Esta unidad estudiaríamos en qué consiste y cómo se manifiesta la electricidad y por supuesto cómo la empleamos en nuestro hogar. Bien, entonces me dejo de compartir acá y vamos al Power. Ok, como bien decía la temática, nosotros prácticamente usamos la electricidad en todas nuestras actividades. La primera pregunta es, ¿cómo vamos a definir el concepto de electricidad? ¿Ya? Dice, la electricidad es la propiedad fundamental de la materia que se manifiesta por la atracción o repulsión entre sus partes, originada por la existencia de electrones con carga eléctrica, o sea, carga negativa, carga positiva o protones. ¿Ya? Entonces, acá si nos damos cuenta, no estamos hablando de específicamente de las características que tiene el átomo. Por lo tanto, tenemos que recordar qué características tiene el átomo. Antes de eso, como bien decía que en el texto, que muchas de las actividades que nosotros realizamos se producen gracias a la electricidad. ¿Ya? Por lo tanto, los efectos que tiene la electricidad son de efectos luminosos, como por ejemplo prender las ampolletas, mecánicos, mover un auto, caloríficos, además de la ampolleta de darnos luz, genera calor, y químicos, porque en el módulo 4, cuando estudiamos el sistema nervioso, nos vamos a dar cuenta que las cargas eléctricas o elementos químicos con carga eléctrica van a ser fundamentales para que se genere la comunicación entre las células. ¿Bien? Entonces, como bien le había comentado, las cargas eléctricas se deben específicamente a la naturaleza del átomo, o las cargas eléctricas nacen del átomo. Por lo tanto, la atracción eléctrica que se explica porque hay dos tipos de cargas eléctricas, una positiva y una negativa. Entonces, si nosotros vemos acá esta representación del átomo, tenemos que el núcleo atómico presenta unas cargas que aparecen de color rojo, que serían los protones, y a estas partículas o subpartículas atómicas le vamos a llamar cargas positivas, y estas esferas que vemos acá no tienen carga, por lo tanto se le llaman neutrones. Y alrededor de este núcleo están orbitando, están dando vuelta los electrones, que le van a dar entonces la carga eléctrica negativa. Y acá abajo dice que este átomo que nosotros estamos estudiando es un átomo eléctricamente neutro. ¿Bien? Entonces, ¿por qué es neutro? Porque si vemos que la cantidad de protones
y electrones es igual, por lo tanto está equilibrado, ¿ya? Bien. Miren lo que aparece en la imagen. ¿Qué se muestra? Tenemos cargas positivas, dos cargas negativas, y una carga positiva y una carga negativa. Esto es ley. Dos cargas del mismo tipo se van a repeler, se van a alejar, y dos cargas del mismo signo se van a acercar. O sea, del mismo signo se van a repeler, y las cargas de distintos tipos se van a alejar. Por lo tanto, dos cargas positivas se alejan, dos cargas negativas también se alejan, y una carga positiva y una carga negativa van a ser atraídas. ¿Bien? Entonces, en la página 16 de su texto, ¿ya? Hay un ítem donde ustedes tienen que completar la oración, ¿ya? Yo acá se los completé de manera de que ustedes puedan después llevarlo y hacerlo en su mismo texto. La primera frase o oración que dice es: un cuerpo está en estado de vía neutro cuando sus cargas positivas están en misma cantidad que sus cargas negativas. ¿Ya? Por lo tanto, si las cargas positivas y las cargas negativas están igual, entonces es un cuerpo que está eléctricamente neutro. La electricidad es un fenómeno físico cuyo origen es o son las cargas eléctricas. O sea, precisamente se van a dar a las cargas eléctricas. Y cuando dos cuerpos poseen cargas eléctricas del mismo tipo o del mismo signo, entonces se van a repeler, se van a alejar entre sí. Y si dos cuerpos poseen cargas eléctricas de signos opuestos, ellos se van a atraer. ¿Bien? Perfecto. Lo que estamos viendo acá es lo que nosotros entendemos por corriente eléctrica. Por ejemplo, yo digo corriente eléctrica, corriente me suena como a corriente de un viento o la corriente marina. Entonces es un flujo de algo que se está moviendo, ¿cierto? Por lo tanto, la corriente eléctrica es igual exactamente a esa misma analogía, ¿ya? Que es por donde va a circular las cargas eléctricas. Por lo tanto, dice, para que circule carga eléctrica a través de una ampolleta, en ese caso, es necesaria una corriente eléctrica, o sea, que se mueva de un lugar a otro, ¿cierto? Bien. Entonces, ¿qué es la corriente eléctrica? Tarea, entonces, para ustedes es que definan el concepto usando la página 18. Bien. Bien. Hay una ley que se llama la ley de Coulomb, que es una ley que se asocia entonces al movimiento de las cargas eléctricas. Entonces, si yo les decía corriente, tiene que ser el movimiento de un flujo de cargas eléctricas de un punto a otro, por lo tanto vamos a decir que para hablar de corriente eléctrica necesitamos que un grupo de carga eléctrica se mueva de un lugar a otro, ¿ya? Y esto se estudió y se determinó a través de una ley que se llama la ley de Coulomb, ¿ya? Que aparece de esta forma. Esta fórmula que aparece acá no es una fórmula que en el fondo ustedes la pueden aplicar se les va a preguntar en las pruebas, ¿ya? Es una fórmula que yo se las doy para que ustedes entiendan de dónde viene la lógica de esta ley, ¿bien? Entonces acá tenemos que la ley de Coulomb habla de la fuerza, ¿ya? Necesitamos una fuerza que va a depender de una constante eléctrica de un punto 1 a un punto 2 y que va a ser dividida, diríamos, por la distancia al cuadrado. ¿Bien? ¿De qué cosa? De las cargas eléctricas que se están moviendo en una superficie. En este caso va a ser, por ejemplo, un conductor eléctrico. Para nosotros medir la magnitud de la corriente eléctrica, vamos a hablar de que existe un concepto que conocemos nosotros que se llama intensidad de la corriente eléctrica. Y esa intensidad de corriente eléctrica se determina a través de una unidad que se llama los amperes o amperios, ¿ya? Y la intensidad de corriente eléctrica, por lo tanto, va a medir la cantidad de cargas eléctricas, o sea, la cantidad de electrones, o la carga, claro, la cantidad de electrones que se está moviendo de un punto a otro, o sea, lo que decíamos recién de la ley de Coulomb, dividido en el tiempo, o sea, cuánto se está moviendo un grupo de cargas eléctricas en el tiempo. Eso es una intensidad de la corriente eléctrica. ¿Bien? Entonces, teniendo claro esto, que intensidad es igual a Q, que corresponde a los Coulomb, y la T de tiempo, vamos a hacer el siguiente ejercicio. Dice, a través de un cable conductor circulan 480 Coulomb. Ya esa C, que aparece ahí, es el Coulomb. De carga, 480 Coulomb de carga a 60 segundos.
¿Cuál es el valor de la intensidad de la corriente eléctrica que circula a través de él? Ah, yo digo, pero qué fácil, señores. Entonces, yo digo que la intensidad es igual a los coulombs en el tiempo. ¿Bien? Por lo tanto, sabemos que, ¿cuánto es la cantidad de carga eléctrica? 480 coulombs. Bien. Y el tiempo, 60 segundos. Ya recuerden que el tiempo acá se mide en segundos. Por lo tanto, miren, saco esos 0 y 48 dividido en 6 es 8, ¿cierto? Bien, 8. Solamente está por ver. ¿8 qué? 8 amperes. ¡Tachán! Bien, muy fácil. Vamos a otro ejercicio. Bien. Perdón. Segundo ejercicio. Por un cable circulan 150 coulombs en medio minuto. ¿Cuál es el valor de la corriente eléctrica que circula a través de él? Ah, pero yo digo que es fácil, señores. Tenemos que la intensidad es igual a la cantidad de carga eléctrica dividida en el tiempo. Bien, ¿cuánto es la cantidad de carga eléctrica? Ah, tenemos 150 coulombs, ¿cierto? Y el tiempo, acá nos dice que circula en medio minuto. Un minuto tiene 60 segundos. Medio minuto va a ser 30 segundos. ¡Wow! Entonces, miren, 15 dividido en 3 es 5 amperes. ¡Tachán! Qué fácil, ¿no? Muy fácil. Vamos entonces a lo siguiente. Dice, si a través de un cable circula una corriente de 1,5 amperes, ¿cuánta carga, medidas en coulomb, circula a través de él en 10 segundos? Y después, 1 minute, en un minuto. Oh, pero qué fácil, señores. Yo digo, ok. Sabemos que la intensidad de la corriente eléctrica es igual a la cantidad de carga eléctrica que circula a través del tiempo, ¿cierto? Entonces, acá, ¿qué dato me están dando? Me están dando la intensidad y me están dando el tiempo, que sería en este caso 10 segundos, ¿cierto? Por lo tanto, tengo tiempo, intensidad, pero no sé cuánta carga eléctrica tengo. Ese va a ser mi X. Entonces, ¿cómo puedo dar vuelta a esto para que me quede despejada la carga eléctrica? Ah, yo paso este tiempo a multiplicar la intensidad, por lo tanto queda así. La carga eléctrica es igual a la intensidad por el tiempo. Y tenemos que la carga eléctrica no sabemos, pero sí la intensidad, 1,5 amperes. Y el tiempo dijimos en 10 segundos. ¿Cierto? Entonces, ¿cuánto nos va a dar acá? Entonces multiplicamos 1,5 por 10 y nos da 15, ¿qué cosa? Coulomb. ¿Ya? Recuerda que Coulomb. Entonces ahora nos preguntan, ¿cuánto circula en un minuto? Entonces nosotros decimos, ¿cuánto tiempo, o sea, cuánta carga circula en un minuto? Entonces yo digo, ah, lo mismo. Entonces tenemos que la intensidad por el tiempo nos va a dar la carga eléctrica. Y tenemos entonces que la carga eléctrica, la intensidad sabemos que 1,5 amperios por el tiempo. Ahora tenemos minutos, o sea, serían 60 segundos. Y entonces me va a dar que vamos a multiplicar 1,5 por 60 y me da 900 coulomb. ¡Chachán! Y ahí tenemos todos nuestros ejercicios Leaf Taylors. Bien, avanzamos. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. Ok. ¿Qué es
¿O qué origina el movimiento de las cargas eléctricas? Ya, si yo digo, necesito mover algo, necesito una fuerza, ¿cierto? Necesito una energía que me produzca eso. Entonces, para mover las cargas eléctricas se necesita, obviamente, una fuente de poder, una fuente de poder que a mí me pueda dar energía, ¿cierto? A eso nosotros le vamos a llamar diferencia de potencial o voltaje, ya que a la energía que se necesita para mover o suministrar, dice acá, cantidad de energía que debe suministrar la fuente de poder por unidad de carga que se moverá. Y esta unidad se mide en volt. Entonces miren la imagen que habrá acá. Tenemos una canaleta donde va agua. Si yo tuviera la canaleta horizontal, el agua no se va a mover. Por lo tanto, si yo levanto, se va a mover con mayor fuerza, ¿cierto? Entonces, tenemos lo siguiente, que el voltaje o la diferencia de potencial, como bien decimos, es la medida de energía que tienen las cargas eléctricas y se mide en una unidad llamada volt. Entonces acá tenemos el conductor eléctrico, tenemos los electrones y tenemos estas haces de luz que se ven acá y que en el fondo están haciendo que se muevan estos electrones. A eso le llamamos nosotros diferencia de potencial o voltaje. ¿Bien? Entonces, si tenemos que a menor fuerza, obviamente vamos a poder mover menor cantidad de electrones. Pero si tenemos mayor fuerza, podemos mover mayor cantidad de electrones. Por lo tanto, hay una relación directamente proporcional. Mayor fuerza, mayor movimiento. Menor fuerza, menor movimiento. ¿Ya? Y hay un concepto que vamos a ver también que se llama la resistencia eléctrica. ¿Ya? La resistencia es cuando un material se resiste al paso de esos electrones. ¿Ya? Por ejemplo, acá aparecen tres tipos de materiales, un conductor, un semiconductor y un aislante. Entonces, cuando hablamos de conductores eléctricos, por ejemplo, los cables de cobre que se robaron, tenemos que el conductor va a hacer entonces que pase, circule como si nada, pero un semiconductor va a generarle a este electrón, diré que ven acá, carga eléctrica, dificultades, pero va a poder moverse. Pero un aislante, como por ejemplo la madera, la goma, el caucho, van a hacer entonces que esta cuestión finalmente no pase. A eso le llamamos resistencia eléctrica, a la oposición del material al paso de las cargas. ¿Ya? En este caso, a las cargas eléctricas. De ahí que nace entonces una ley que se llama la ley de Ohm. ¿Ya? Y la ley de Ohm hace una relación entre la intensidad, la diferencia de potencial o voltaje y la resistencia. ¿Ya? Entonces, si ustedes se dan cuenta, tenemos que la V viene de diferencia de voltaje o, o potencial de diferencia de potencial, ¿cierto? La R de resistencia eléctrica que se mide en ohm, y si ustedes se dieron cuenta que el símbolo se ocupa esta sigla que es ohm, ¿ya? Y tenemos la intensidad que nosotros sabemos que se mide en amperes, ¿bien? En amperes. Por lo tanto, si nosotros queremos ocupar, por ejemplo, una fórmula para poder sacar estos datos, es súper fácil porque teniendo este triángulo nos deja clara la película. Si yo quiero saber cuánto vale la intensidad, yo divido el voltaje por la resistencia. Miren, si quiero saber la intensidad, divido el voltaje por la resistencia. ¡Wow! Después, que si quiero saber el voltaje, multiplico la intensidad por la resistencia. Miren. ¡Wow! Y tenemos acá que para poder sacar la resistencia, divido el voltaje en la intensidad. Miren. ¡Chachán! Acá tenemos los tres. ¿Bien? Entonces, vamos a hacer unos ejercicios. Bien. Dice, una estufa eléctrica que se conecta a una red domiciliaria de 220 volts, ya a través de ella circula una corriente de 4 amperios. ¿Cuál es el valor de su resistencia eléctrica? Ah, entonces me están preguntando por la resistencia. Y si yo me voy acá, para yo obtener la resistencia, voy a dividir el voltaje por la intensidad, ¿cierto? Entonces yo digo, la resistencia es igual al voltaje por la intensidad, ¿cierto? ¿Cuánto es el voltio? 220 voltios. ¿Bien? ¿Y cuánto de los amperios? O la intensidad, 4 amperes. El resultado que yo voy a tener acá va a ser en ohm. ¿Bien? Por lo tanto, divido 22, o sea, 220 dividido en 4 me da
55. ¿55 qué? Ohm. ¡Chachán! O sea, la resistencia es de 55 ohm. Eso es, así se interpreta. Bien, vamos a otro ejercicio. Esto es lo más interesante de todos jóvenes, de que uno puede hacer ejercicio y la pasa chanchito. Bien, tenemos entonces. Déjenme mirarlo. Ah, sí, estamos bien. Estamos bien. Ya, tenemos otro ejercicio. Dice, una ampolleta de linterna de 9 ohm se conecta a una batería de 4,5 volt. ¿Cuál es el valor de la intensidad de la corriente eléctrica que circula a través de él? Ah, yo digo, muy bien, tenemos que, para sacar, primero me están preguntando por la intensidad, entonces si yo hago mi triangulito, yo digo que el voltaje, tenemos acá la intensidad y tenemos la resistencia. Para ahí voy a sacar la intensidad, entonces voy a sacar intensidad es igual a la diferencia de potencial por la resistencia. ¿De cuánto es el voltaje? De 4,5, ¿qué cosa? Volt. Y la resistencia de 9 ohm. Entonces, divido 4,5 dividido en 9 y me da 0,5, ¿qué cosa? Intensidad sería en este caso amperes. ¡Tatán! Ese es el resultado. ¡Tachán! Muy bien, vamos entonces a otro exercise. Ah, perdón. Les recuerdo que se me pierde siempre el mouse. Vamos a borrar primero. La, 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 la. La, 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 la. Bien. Tenemos otro ejercicio. Una corriente, o sea, una cocina eléctrica se conecta a una red domiciliaria de 180 volts y a través de ella circula una corriente de 9 amperios. ¿Cuál es el valor de su resistencia? Oh, pero es fácil. Yo digo, la resistencia es igual a la diferencia potencial por la intensidad. ¿De cuánto es el voltaje? 180 vatios. ¿Y cuánto es la intensidad? Entonces, sería 200. No, sería 20, ¿no? 180 dividido en 9, claramente serían los 20 ohm. ¡Chachán! Ahí están los 20 ohm. ¿Bien? Entonces la resistencia en este caso es de 20 ohm. Vamos a ver. ¿Qué es la potencia eléctrica? Cuando nosotros hablamos de potencia eléctrica, hablamos de la cantidad de energía que un artefacto puede suministrar o transformar por unidad de tiempo. Por ejemplo, nosotros tenemos una ampolleta, tenemos un refrigerador, tenemos un microondas, bueno, lo que tengamos. Y cuando hablamos de la potencia es cuánta energía entonces este artefacto puede transformar en unidad de tiempo, ¿ya? Y la potencia eléctrica se va a medir en watts y se expresa de la siguiente forma. Tenemos que la potencia es igual a la intensidad por la variación o la diferencia potencial. Por lo tanto, tenemos que la I es la intensidad de corriente eléctrica medida en amperes y la V con esta variación es la diferencia potencial medida en volt. Ya que tenemos una pila de 100 watts, ya que tenemos una ampolleta de 60 watts. Ya sabemos que esta puede suministrar más, puede transformar más energía, por lo tanto alumbra más y esta menos. ¿Ya? ¿Cómo determinar la energía eléctrica? ¿Cómo? Bueno, nosotros hablamos de que para determinar la energía eléctrica vamos a ocupar esta fórmula. Tenemos energía eléctrica es igual a la potencia, lo que habíamos visto recién, por el tiempo. ¿Ya? Entonces, como cuando hablamos de energía, ¿se acuerdan que en la clase pasada nosotros estudiamos los Joule? Bueno, acá tenemos a James Precos Joule, que habla de lo siguiente. La ley de Joule. Dice, la ley de la conservación de la energía afirma que la energía no puede crearse ni destruirse, solo se puede cambiar de una forma a otra.
El calor que desarrolla una corriente eléctrica al pasar por un conductor es directamente proporcional a la resistencia, ¿ya? Al cuadrado de la intensidad de la corriente y el tiempo que dura durante la corriente. Y miren, acá tenemos lo mismo. Calor o corriente eléctrica, intensidad, resistencia, tiempo. Es lo que nos está mencionando el señor James Prescott Joule o Don Jaime Joule. ¿Bien? Finalmente lo que está hablando acá es que la energía se va a medir en esto, va a ser una relación entre calor, intensidad, resistencia y tiempo, y esa unidad de medida se va a llamar Joule. ¿Ya? Este ejercicio se los voy a dejar acá para que ustedes lo puedan revisar. ¿Bien? Si tienen duda, me lo comentan. ¿Ya? En el fondo igual es importante que ustedes se puedan desafiar. ¿Vale? Y lo otro es que está bastante fácil, así que para que lo hagan. Bien, pasamos a otro tema. Cuando hablamos nosotros de conductores y aislantes eléctricos, hablamos que existen materiales que son buenos para que circule la corriente eléctrica, como hay otros materiales que son súper malos para que corra la corriente, para que pase la corriente eléctrica. Acá tenemos los buenos conductores, siempre son los metales, los aislantes, madera, goma, y acá tenemos, por ejemplo, hierro, y acá tenemos silicato, que son semiconductores. ¿Ya? Así que, bien. Cuando hablamos de la corriente que está instalada en nuestra casa, ya hablamos de que existen varios cables, ya los cables en el fondo cumplen igual una función. Tenemos que el cable azul que vemos acá es el cable neutro, ya finalmente no lleva nada. Tiene un 0 volt, el cable a tierra también, y se llama cable a tierra porque en caso de alguna descarga eléctrica, el cuerpo, como tiene agua, el agua también es un conductor eléctrico, hace entonces que pase hacia la tierra y no pase, diríamos, a otro lugar donde pueda haber otro conductor eléctrico. Y el cable potencial, que el fondo, el negro que vemos acá, es el cable que va a llevar entonces la carga eléctrica que en el fondo nos está pidiendo, o en el fondo que van a circular por ahí. Otro concepto que vamos a ver también en esta clase es el de magnetismo, ¿bien? Y el magnetismo se caracteriza por lo siguiente. Es una propiedad de la materia que se da en ciertos materiales que se le llaman magnéticos, y de forma natural se le llama magnetita, ¿bien? ¿Qué son los campos magnéticos? Bueno, dice, llamaremos campos magnéticos a la zona que rodea a un imán y dentro de la cual se percibe la acción de una fuerza magnética, ¿ya? El campo magnético se representa mediante líneas que se forman a partir de la orientación que experimentan en dicho campo, pequeños cuerpos como limaduras de hierro o bien la aguja de una brújula, ¿bien? Estas líneas se denominan líneas de fuerza, pues muestran la fuerza magnética en cada punto del espacio alrededor del imán. Entonces, si ustedes se dan cuenta, todas estas líneas que nosotros estamos viendo van a ir formando lo que es un campo magnético. Bien, dice polos iguales se repelen, porque esto tiene que ver mucho con la energía eléctrica, pero es diferente, es porque se forma este campo, ¿ya? De fuerza, ¿ya? Y tenemos acá, por ejemplo, en la Tierra, campos eléctricos de la Tierra, ¿ya? Inclusive hace poquito, no hace poquito, hace como 2 años, salió un estudio de unos chilenos que hablan de que hay una relación entre la variación del campo magnético antes de un terremoto, por lo tanto puede ser una forma de predecir terremotos de gran envergadura de los cuales nosotros somos expertos. Campos magnéticos, miren, tenemos sur, norte, y vemos cómo se intentan atraer, y todo esto va formando un campo, diríamos un lugar, un espacio donde se genera esta atracción o esta repulsión. En este caso puede ser que este hierro tenga carga negativa y esta positiva, por lo tanto esa carga positiva igual, por lo tanto se aleja. Pero si lo cambia la carga negativa, entonces va a quedar atraído, se van a pegar las limaduras de hierro ahí. ¿Bien? Entonces, acá hay unas preguntas de ¿cómo se llama? De opción única, y las vamos a hacer. Dice, ¿cuándo diremos que un cuerpo está eléctricamente neutro? A, cuando no tiene carga eléctrica. B, cuando tiene más cargas positivas que negativas. C, cuando tiene más cargas negativas que positivas. Y D, cuando tienen igual carga eléctrica o igual carga negativa. Entonces,
La correcta a esta pregunta es esta, la D. Bien. Estamos hablando eléctricamente neutro, igual carga negativa, igual carga positiva. ¿Vale? Ok. También todo eso está en su texto. Vamos a la siguiente preguntación. ¿Qué condiciones debe cumplir para que dos cuerpos se atraigan? Ambas sean eléctricamente neutras. B. Que sea una positiva y otra negativa. C. Ambas sean de igual carga. Y D. Tengan mucha fuerza. ¡Wow! La correcta a esta pregunta, señores y señoras, es la B. Cargas distintas se atraen. ¿Vale? Así que ahí tenemos correcta esa preguntación. Y finish. Hemos terminado el módulo 2, señores. Así que les voy a subir esta clase y después ustedes, si tienen dudas, me pueden preguntar la próxima clase, que sería el jueves. ¿Ya? Así que nos vemos, sean cortés, anden con cuidado, respete para que lo respeten, edúquese lo más que pueda y que Dios lo ampare. Mañana, el jueves, vamos a trabajar en el módulo 3, ¿ya? Vamos a terminar el módulo 3 y voy a comenzar el módulo 4, porque el módulo 4 es muy largo, muy, muy largo. Se divide como en 4 o 5 secciones. Así que 3 y 4 la próxima clase. ¿Bien? Ya, chiquillos, nos vemos, que estén bien. Un abrazo a todos y a todas. Miren, estoy en el espacio. ¡Ah! Nos vemos.